Listo, a todos, muy buenas tardes, noches. Bienvenidos a la última clase grupal que vamos a tener a nivel de cultura organizacional. Una clase donde vamos a mezclar todo lo que hemos aprendido a nivel del curso. Recuerden que iniciamos hablando de la cultura emocional, esa cultura que mezcla todas las bondades del ser humano, donde se prioriza la persona, pero también hablamos de la cultura de gestión del conocimiento, donde se prioriza el conocimiento, el aprendizaje, el entrenamiento, la formación, la capacitación. También hablamos de la cultura remoto, esa cultura que se trabaja desde diferentes culturas, microculturas de países, ciudades, municipios, barrios, que van haciendo que haya una mezcla diferente dentro de lo que es la cultura en general. Y también hablamos de la cultura de producción, que es la cultura más tradicional en el sentido de que es la más enfocada en el tema de los resultados, por encima incluso de pensar en las personas. Pero junto con la de producción aparece en Colombia como una de las culturas más comunes, la cultura híbrida, que la cultura híbrida es que esa cultura que se va construyendo con un pedacito de cada empresa, de cada cultura, perdón. Entonces van cogiendo un pedacito de una empresa, van cogiendo un pedacito de otra empresa y van llevándolo a la organización, pero cuando no se hace de manera ordenada, eh, podemos entrar en un caos y ese caos es el que va generando que haya mucha rotación, que la gente no se identifique con una cultura, porque cuando uno empieza a hablar de esta cultura y esta otra cultura y esta otra cultura, la gente empieza a decir como, venga, en mi empresa hay de todo. Eh, pero eso no hace que no haya cultura. Por eso se llama cultura híbrida o cultura intuitiva. Cultura híbrida cuando ya la tenemos estructurada y organizada y la encauzamos a que sea una cultura. Intuitiva es cuando no sabemos ni siquiera qué cultura tenemos, simplemente hacemos actividades por hacer actividades y ahí va quedando esa cultura como tal de no saber ni siquiera qué es lo que tenemos. A veces nos responden que tienen una cultura eh, de participación, que una cultura de confianza, que una cultura de compañerismo. Empiezan a decir un montón de cosas que uno dice, ah, ok, no tienen orientación o enfoque a una cultura específica. Entonces vamos a entender que en esta clase, que es la más cortica de todas, yo creo que de aquí a las 8 ya habremos hecho el repaso general. Esta cultura lo que va a hacer es traer como las mejores cositas que hay en cada una de las culturas anteriores y ponerles un cauce, o sea, ponerles una orientación. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando hay una cultura intuitiva o híbrida? Espérenme, yo por aquí organizo esta presentación. A ver si la puedo poner como presentación. Ahí. Bien. ¿Qué tenemos que trabajar nosotros en una cultura híbrida o intuitiva? Ojo, la comunicación. En una cultura híbrida o intuitiva, siempre que se hace medición de clima organizacional o se hace una medición de riesgo psicosocial, aparece el personaje de comunicación como el factor a trabajar. Entonces, para muchas personas, es que siempre la comunicación va a ser un tema a trabajar. Es que la comunicación siempre es la que falla cuando la gente dice que hay que mejorar algo en la organización. Y las empresas creen que eso se soluciona con capacitaciones. Entonces vamos a traer una capacitación con Sergio para que nos hable de comunicación efectiva y ya con eso solucionamos el tema de comunicación.
Siempre que nos hablen de que hay un problema de comunicación, vamos a orientarnos y a enfocarnos en que la vamos a llevar a que se vuelva cultura la comunicación. No simplemente es, ahí vamos a crear una campaña y vamos a hacer que la gente entienda que es comunicación efectiva, que es comunicación asertiva. Vamos a hablar de comunicación en grupos primarios para que la gente aprenda a comunicarse. Eso no va a funcionar porque no es cultura. Entonces, cuando nosotros estamos en una empresa con una cultura híbrida o intuitiva y la gerencia o los dueños de la empresa nos dicen, yo quiero seguir en una cultura híbrida, yo no quiero es que enfocarme solamente en la emocional o en la gestión del conocimiento, yo quiero traer todo eso para mi empresa. Entonces, lo primero que tenemos que empezar a trabajar como coach de cultura cuando quieren tener una mezclita, se llama comunicación. ¿Y cómo se empieza a trabajar el tema de la comunicación? Primero, como lo están viendo en la presentación, hay que crear una cultura de mail, hay que crear una cultura de correo electrónico. ¿Y cómo se crea una cultura de correo electrónico? Ahí sí, empezamos una campaña enseñándole a la gente que si ponemos para, es que yo tengo que hacer algo con ese correo electrónico. Si mi correo, o sea, o mi usuario, mi nombre, está en el para del correo, es porque yo tengo que hacer algo con ese correo electrónico, sea responder, sea dar una respuesta a otras personas o es una información que yo tengo que ver para yo poder gestionar algo, pero necesito ese correo para hacer algo cuando estoy en el para. En un correo electrónico, cuando aparece el con copia, o sea, el CC, lo ponen a usted en CC, usted no tiene que hacer absolutamente nada con ese correo, ni siquiera responderlo. O sea, me pusieron en copia. Ahí usted ni siquiera tiene que decir enterado, muchas gracias o reenviarlo, nada. Usted está en con copia para que usted esté informado, pero usted no tiene que hacer nada con el correo electrónico. Y con copia oculta o CCO es utilizado única y exclusivamente cuando yo quiero mandar correos masivos, pero quiero que cada persona que recibe ese correo lo perciba como individual. Es muy utilizado por el área de comunicaciones, es muy utilizado por el área de mercadeo, es muy utilizada para hacer alguna campaña o alguna publicidad, pero no es utilizado para poner al jefe en copia oculta para que esté enterado de que yo le mandé el correo al compañero. Eso es ir en contra de la cultura. Entonces, cuando nosotros estamos creando cultura de correo, le empezamos a enseñar a todas las personas de la organización que el para es porque hay que hacer algo, el con copia es para que esté informado, el con copia oculta es solamente utilizado para campañas o para comunicaciones, no es para nada más. Eh, el asunto, en el asunto le enseñamos a toda la empresa que el asunto siempre debe tener una palabra clave de lo que se está manejando, de lo que se está tratando en el correo. Entonces, cuando nosotros estamos enfocados en crear la cultura de correo, le tenemos que enseñar a la gente que si van a buscar un correo del año pasado en la bandeja de entrada, ¿qué palabra clave utilizarían para encontrarlo? Así debemos pensar cada vez que mandamos un correo. El asunto es esas palabras claves que uno diría, por allá en 5 meses, en 6 meses, en un año van a buscar este correo, lo van a encontrar con esta palabra clave. Entonces, a partir de ahí es donde vamos a empezar a crear una cultura de comunicación en correo electrónico, que aunque no lo creamos, el correo electrónico se convirtió en uno de los elementos que más discordia
genera en las empresas. Es que no me respondió el correo, es que el tonito con el que escribió, es que no respondió, respondió feo, es que me manda un correo que dice PSI o PSG o pone ahí ponemos unas, ¿cómo digo? Unas letras ahí como para unos prefijos, no sé ni qué es lo que ponemos, y enviamos. Cuando nosotros creamos cultura, empezamos a eliminar todos esos malestares que genera un correo electrónico. Cuando creamos cultura de correo electrónico, ponemos una firma corporativa. Cuando creamos cultura de correo electrónico, le decimos a la gente cuánto es el peso máximo que podemos adjuntar dentro de un correo para que no vaya a colapsar la memoria o el disco de almacenamiento de la empresa, para que no se vuelva lento el correo. Hay una tipografía de correo electrónico que cuando nosotros empezamos a meternos en todas esas minucias y logramos que la gente tenga una cultura de mail, ya hemos solucionado un tema de comunicación. Y eso hace que no se nos desborde ese tema de correo electrónico. Ahora, también hay que crear una cultura telefónica. No se contesta aló, qué hubo, sí, diga, oiga, que en muchas empresas, como no se trabaja la cultura de telefónica, entonces cada uno va contestando como quiere. En una cultura híbrida sí que hay que hacer énfasis en eso. Hay que hacer énfasis en cómo se contesta, cómo se transfiere una llamada, cuando no estoy, si hago una transferencia a un compañero o si por cultura no se hacen las transferencias y se deja ahí. En la cultura telefónica también se tiene en cuenta la cultura del celular. No sé si a ustedes les ha pasado, pero hay que tomar conciencia de algo. Las generaciones hoy en día no son de llamar. Las generaciones de hoy en día es que usted le dice a alguien, ven, si le avisaste a tal persona. Sí, jefe, yo le mandé un WhatsApp. No, no, llámalo. Bueno, entonces le va a mandar un correo. No, no, llámalo. Bueno, voy a volver a escribirle al WhatsApp a ver qué pasa. Y se quedan hoy en día las generaciones en que mandaron un WhatsApp, mandaron un correo electrónico, pero ya hoy en día el tema de la llamada no es tan oficial a nivel laboral. Entonces, cuando nosotros creamos la cultura telefónica, también ponemos unos tips de en qué momentos es que se hace la llamada, en qué momento se hace el correo electrónico y en qué momento se utiliza el tema del WhatsApp, aclarando que el WhatsApp no es una herramienta laboral para uno decir que es que yo le di una directriz por correo, por WhatsApp. Ahí hay que aclararle también en la empresa hasta dónde está permitido y qué temas están permitidos trabajarse por WhatsApp y qué temas deben hacerse directamente por correo electrónico. ¿Que me está pidiendo un permiso? Pídemelo por correo, no me lo pidas por WhatsApp. Eso es crear cultura. Es que te voy a mandar la incapacidad y me la manda por WhatsApp. Ven, no me la mandes por WhatsApp, mándamela por el correo electrónico. Que eso es crear cultura y eso hace que no se desborde la comunicación. ¿Por qué? Porque llega un momento donde usted dice, él sí me mandó la incapacidad, pero no me acuerdo por dónde, no me acuerdo y me la mandó por el WhatsApp y yo borro los WhatsApp, o yo tengo los WhatsApp con temporalidad, entonces va borrando los WhatsApps y se va perdiendo información y conocimiento de la organización. Entonces ahí es donde nosotros cuando empezamos a trabajar cultura en una cultura híbrida o intuitiva, no podemos olvidarnos de la cultura telefónica. Aparece la cultura de servicio al cliente. La cultura de servicio al cliente es la que depende de la empresa en la que estemos trabajando, la empresa en la que estemos asesorando, depende si tiene clientes personas o clientes corporativos o son clientes virtuales,
Ahí es donde tenemos que empezar a crear como ese mini protocolo de servicio para que unifiquemos criterios, lenguaje y comunicación, y la cultura híbrida esté empezando a blindarse por el correo electrónico, se blinda por el teléfono, se blinda en el tema de servicio al cliente, se crea cultura de horarios. En una cultura híbrida están muy pendientes de los horarios, entonces en una cultura híbrida todo el tiempo se está diciendo, venga, usted llegó 5 minutos tarde, venga, avisen si van a llegar tarde, si están saliendo, si va a salir temprano, entonces venga y haga este ejercicio, o venga, firme esta ficha, o venga, escríbale al jefe uno, al jefe 2 y al jefe 3 cómo se hace todo ese tema de horarios para permisos, para licencias, para llegadas tarde, para salidas temprano, todo ese tipo de cosas hay que documentarlas y capacitar al personal en ese tipo de protocolos o de políticas de empresa para que todos se vayan moldeando a la cultura híbrida, porque si nosotros descuidamos eso, entonces en un área lo hacen de una forma, en otra área lo hacen de otra, en otra lo hacen de otra, y como estamos trayendo un salpicón, que es una cultura híbrida, entonces, con ese salpicón que ya tengo de cultura emocional, de cultura de gestión del conocimiento, de cultura remoto, porque tenemos horarios flexibles, y tenemos también el seguimiento de cultura de producción. Y a eso le sumamos que cada área va tomando decisiones aparte de cosas, se vuelve una mezcolanza que hoy en día muchas empresas en Colombia viven en una mezcolanza y no se dan cuenta, no son conscientes de que tienen la cultura de correo electrónico perrateada, que tienen la cultura telefónica que cada uno hace con su celular lo que le da la gana. Y estoy hablando de celulares corporativos. Entonces, si a mí me da un celular corporativo la empresa, yo por qué voy a subir estados de que estuve en el estadio, de la foto de mi perrito, de la foto mía en un paseo, si es un celular corporativo. Pero como es una cultura híbrida, no estamos controlando eso, eso se vuelve una melcocha ahí que a veces uno dice, venga, ¿cómo controlamos y organizamos esto? Hay que empezar por cada partecita. Cultura de disciplina, cómo se hacen los descargos, de qué manera se hacen los descargos. En una cultura híbrida o intuitiva, vamos a entender que la mayor cantidad de decisiones que se toman con los equipos de trabajo, las toman son los líderes de área. No las toma el gerente, no las toma el de gestión humana, las toma es el líder de cada área y cada líder de área va diciendo no, por ese caso no voy a poner descargos, no voy a hacer llamado de atención, pero en este que le estaba buscando la caída o lo estaba empapelando, a ese sí le voy a hacer todo. Y ahí es donde se empiezan a crear otras mezclas que terminan afectando el clima organizacional. Por eso, el tema de la cultura de disciplina hay que formarla con los líderes para que los líderes sean coherentes y si hay que llamar la atención por una llegada tarde, se les llama la atención a todos. Indiferente si es de la rosca, indiferente si es el amigo, indiferente de si lleva 10 años, 5 años o en lo que sea. Cuando nosotros empezamos a mirar la cultura de vestuario, normalmente por allá en la época de UPA, se hablaba del tema de tener como unas imagencitas y cómo van los zapatos y cómo tenía que ser el pantalón y qué camisa se pone el lunes, qué camisa se pone el martes, qué camisa se pone el miércoles. Pues digamos que hemos evolucionado y ya muchas empresas han ido entendiendo que el tema de los uniformes corporativos tienden a, a quitarle personalidad a nuestros colaboradores. Entonces, contratamos una persona porque en la entrevista la vimos supremamente histriónica, la vimos alegre, dinámica, que se movía,
y dijimos, esta es la persona que necesitamos para bienestar. Y cuando llega a la empresa le damos un uniforme que tiene cuello aquí cerradito, con botones, tiene que ir con toda la manga abotonada, camisa por dentro, unos zapatos de charol. Esa persona que estaba en la entrevista quizá toda histriónica y toda eh, alegre, pues cuando llega y se uniforma, pierde su esencia. Y justamente eso es lo que se busca con los uniformes. Cuando uno hace el tema de uniformes, es porque uno quiere uniformar el pensamiento de las personas. Que si usted ve a todos de azulito, es porque aquí todos hacemos parte de la misma organización. Por lo tanto, todos actuamos igual. Si los ve a todos blanquitos, es porque queremos que todos estemos y nos sintamos parte de un mismo equipo y estemos actuando de la misma manera. Cuando nosotros creamos una cultura de vestuario y decimos, el viernes es viernes de jean y tenis, el viernes vienen como quieran, no sé si les ha pasado en sus organizaciones, ustedes van a notar que hay un ambiente los viernes diferente a los que a la semana. Y uno muchas veces puede pensar, es que es viernes, ponga a la gente a ir de tenis y de jean un martes y se va a dar cuenta que el ambiente es diferente. Entonces muchas empresas han ido evolucionando en el tema de la cultura de vestuario. Revisen con esa organización, con esos dueños, con esos líderes, si es necesario tener el tema de dotación. Por ley hay que dar dotación a los que ganan menos de 2 salarios mínimos, bla, 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 bla. Listo. Entonces, cuando vayamos a dar la dotación, damos más fácil un bono, les ayudamos con tema de vestuario de ropa, cumplimos con la ley, pero le vamos dando un poquito más de libertad a la gente en el tema de la presentación personal. ¿Qué es la cultura de vestuario? Sí, puedes venir de civil, pero no te vas a venir de falda, no vas a venir de chanclas, no vengas de tacones altos por un tema de seguridad y salud en el trabajo, no puedes utilizar este tipo de prendas, no puedes venir con la camiseta del equipo de fútbol que te gusta, a menos de que juegue la selección Colombia y hagamos una campaña de que todos vamos a venir con la camiseta de la selección Colombia. Pero eso se debe dejar claro en la cultura de vestuario. Eso no se debe dejar abierto porque entonces llega el momento incómodo de generar conversaciones incómodas. Y el tema de las conversaciones incómodas es que empiezan a decir, venga, ¿usted ha visto cómo vino vestida tal persona? Vaya y dígale que no puede, que no vuelva a venir así. Vea, usted ya se dio cuenta que tal persona está viniendo con una camisilla y está mostrando los pelos del pecho y tiene la espalda peluda. Vaya y dígale que no venga con la camisilla. ¿Y eso por qué surge? Porque no se dijo desde el principio, porque no se dejaron reglas claras. Entonces empezamos a tener esas conversaciones incómodas que terminan incluso en algún momento siendo vistas como un tema de acoso laboral, como un tema de discriminación, como un tema de la imagen o como es la libertad de personalidad. Y es que no está nada escrito. Entonces, cuando estamos construyendo una cultura híbrida, sabemos que estamos dando la posibilidad de que haya un salpicón de muchas cosas, de que haya una mezcla de muchas cosas. Pero si queremos tener controlada la cultura, entonces vamos a tener que irle creando cultura a todas estas cosas. Cultura de reuniones, una cultura fundamental para una cultura híbrida, para que no se vuelva un despelote, ni enemigos de los enemigos, ni el área de tal contra la área tal. Es que compras es enemigo de gestión humana no le habla a los de finanzas, es que el contador no le quiere hablar no sé, al de operaciones. Y uno dice, ¿qué pasó? Es que en las reuniones, mejor dicho, se dicen de todo.
Cuando estamos en una cultura híbrida hay que cuidar y controlar la cultura de reuniones. ¿Y cómo se controla una cultura de reuniones? Creando políticas de cómo se cita una reunión, cómo se deben manejar los temas en una reunión. Hay empresas que crean unas paleticas donde dicen te quedan 5 minutos, te queda 1 minuto, ve concluyendo, para que las personas no se peguen de la palabra y se queden ahí en una reunión. Hay una paletica que dice te está saliendo el tema, entonces cuando empiezan a salirse del tema por el cual fueron citados, se levanta la tabletica para que todos tomen conciencia y digan si es verdad, nos estamos desviando. Y eso es fundamental trabajarlo en una cultura híbrida. Entonces, en esta presentación que les estoy mostrando, es fundamental que ustedes cuando quieran sostener o trabajar dentro de una cultura híbrida, no descuiden esto, porque donde lo descuiden, se les vuelve una bola de nieve y esa bola de nieve afecta cultura, clima, afecta ambiente laboral, afecta temas de riesgo psicosocial, incrementa incluso temas de demandas. Y por última cultura que hay que trabajar ahí es la cultura de WhatsApp. En Colombia no hay una ley, a menos de que por aquí los que son abogados me digan, sí, ya salió, de que el WhatsApp hace parte del tema organizacional de la empresa y que crear grupos de WhatsApp está autorizado para yo poder pasar horarios por el grupo de WhatsApp, que por el grupo de WhatsApp estamos dando permisos, que por el grupo de WhatsApp le estamos diciendo a un colaborador que no sirve para nada, que otra vez usted embarrándola, vea usted cómo se equivocó, le toca pagar, vamos a descontarles a todos un tanto porcentaje del sueldo porque hubo una pérdida de materiales y lo escriben todo en el grupo de WhatsApp. Y en el grupo de WhatsApp la gente empieza a opinar. Y en el grupo de WhatsApp donde están ahí todos a nivel empresarial, no falta el que les comparte un videito de TikTok, el que les manda el bailecito chistoso, el que manda el meme de Petro, el meme de Uribe, entonces ya el otro le responde. Y en las empresas vemos eso natural, bien, ahí está, es que es un grupo de WhatsApp de ellos. Aquí, en una cultura híbrida, hay que poner mucho cuidado, y yo diría que en todas las culturas, con el tema de los grupos de WhatsApp. Muchas veces uno como líder de gestión humana se entera que habían grupos de WhatsApp que uno ni sabía y son de la empresa y tienen el logo de la empresa y ahí se comparten información y conocimientos que son propios de la empresa. Se pueden incluso estar compartiendo archivos de informes financieros, de informes de áreas y están en WhatsApp. Y ahí es donde perdemos el enfoque y se nos desborda la cultura. Nosotros tenemos que buscar mantener toda la cultura en orden. Ley dice, una vez mi jefe me dijo que por qué no tenía las rayitas azules activas y era mi celular personal. Bienvenida a una cultura intuitiva. Recuerden que es intuitiva cuando por obra y gracia hemos ido haciendo cosas, pero no a conciencia. Entonces, cuando a mí me dicen, ay, nosotros tenemos formador de formadores, ay, nosotros tenemos universidad corporativa, ay, nosotros le damos a la gente detallitos para los hijos, ay, nosotros hacemos esto. Y yo les digo, ¿y qué cultura quieren ser? Ah, no, no sabemos. Ah, ustedes son una cultura intuitiva, han hecho actividades intuitivas. Entonces, el jefe de Lady, pues ve el grupo de WhatsApp como bienvenida al grupo de gerencia o bienvenida al grupo del comité de convivencia laboral o bienvenido al grupo de WhatsApp del comité del COPAS. Y vamos creando grupos de WhatsApp y grupos de WhatsApp y eso la empresa ni se da cuenta y no tiene inventariado ese tema y no le ha puesto políticas. Entonces,
Es válido en una cultura intuitiva yo ir a decirle a Lady que tiene que activar las rayitas azules para yo saber si vio la información o no vio la información. Pero cuando yo ya entiendo que es una cultura híbrida y empiezo a crear cultura de mail, cultura telefónica, cultura de servicio al cliente, cultura de horarios, cultura de disciplina, cultura de vestuario, cultura de reuniones, cultura de WhatsApp, en la cultura de WhatsApp yo digo que esto solamente será para personas que tengan celular corporativo y línea corporativa. Los demás no deben estar en estos grupos de WhatsApp, que son los que asume y controla la empresa. Y eso también debe estar escrito en una política que todas las empresas hoy en día en Colombia deben tener, que es la de desconexión laboral. Todas las empresas deben tener ya socializada y firmada la política de desconexión laboral. ¿Eso qué está garantizando? Que el día que digan que es que a las 8 de la noche estaban mandando mensajes de la empresa por WhatsApp, ustedes ya tengan una política que digan, venga, vamos a empezar a hacer procesos disciplinarios y llamados de atención porque a esa hora no está permitido hacer ese tipo de cosas. Y eso termina minimizándoles a ustedes demandas a nivel de personas pues, y ex empleados. Trabajar para que la cultura no se desborde, pero que siga siendo intuitiva, que siga siendo una cultura intuitiva. O sea, venga, queremos de todo un poquito, bien, pero pongamos orden. No dejemos que simplemente sea porque sí. No, pongámosle orden y nos vamos a dar cuenta que vamos a ir creando cultura. Recuerden que cultura, si le vamos a buscar un sinónimo, es hábitos. Entonces, si vamos a crear hábitos, vamos a tener que empezar al principio siendo fuertes. Sergio, es que la rotación se disparó desde que usted llegó a implementar cultura. Excelente. Significa que ya está dando sus frutos, porque cuando una empresa implementar una cultura emocional, la gente que no conecta con ese tipo de cultura se aburre y se va. Cuando uno empieza a crear una cultura de gestión del conocimiento y hay gente que no le gusta ir a capacitaciones, que considera que las capacitaciones y la formación es una perdera de tiempo, es gente que no conecta con eso, con esa cultura y se va. Y vamos a traer gente que sí conecte con eso. Hay gente que no le gusta la cultura remoto. Entonces, cuando ya uno llega y dice que todos vamos a trabajar desde la casa, esa gente va renunciando y va llegando gente que va a encontrar y va a conectar con la cultura remoto. Lo mismo pasa con la cultura híbrida. Cuando ya empezamos a poner disciplina, cuando ya empezamos a poner orden, cuando ya empezamos a poner que la gente sepa qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo, hay gente que no le va a gustar sentir que hay mucha norma, no le va a gustar que sentir que están siendo muy vigilados y se va a ir. Y vamos a traer gente que conecte con la cultura híbrida. O sea, gente que se acople a un tema de control y seguimiento, a un tema de puntualidad en los horarios, a un tema de comunicación por el WhatsApp. Todo ese tipo de cosas son las que van haciendo que los que no conectan con la cultura se vayan. O sea que eso termina siendo positivo. A nivel de comunicación, este tipo de culturas híbridas manejan mucho el tema de la norma, como les venía diciendo, son empresas que sacan mucha circular para comunicar cualquier cosa, son circulares y circulares, y en otras empresas los llamarán memorandos. Ah, es que hay que sacar un memorando diciéndole a la gente que el horario queda de tal forma. Hay que sacar una circular para decirle a la gente que el martes vamos a trabajar de tal hora a tal hora. Hay que sacar un memorando diciendo que no pueden volver a lavar las cocas en la poceta. Hay que sacar una circular diciendo que los baños no son para que se maquille. Hay que sacar este tipo de empresas, de culturas, sacan circular por todo, memorandos por todo.
¿Qué tenemos que hacer nosotros? No vamos a quitar las circulares, no vamos a quitarle los memorandos. Vamos a estandarizar las circulares y los memorandos. O sea, vamos a hacer que la gente sepa que cada X días o cada tales días salen memorandos y circulares de lo que se ha pasado en la semana o de lo que se va a autorizar o de los cambios que va a haber en la semana. Pero le damos una estandarización a eso. Las reuniones que en este tipo de cultura, las reuniones se convierten en reunitis. Entonces tenemos que empezar a acabar la reunitis. Tenemos que empezar a darle conciencia a la gente que hay reuniones que se solucionaban con una llamada, que hay reuniones que se solucionaban con un correo electrónico, que no había que sacar a toda la gente de su trabajo para ir a una reunión que tranquilamente se podía solucionar con una llamada. Entonces, ahí es donde empezamos a crear cultura dentro de la cultura híbrida. El chisme, el chisme en esta cultura es mucho más fuerte que en la cultura emocional, en la cultura de gestión del conocimiento, en la cultura de producción. La gente está dedicada es a trabajar, no a hacer chismes. En la cultura remoto, ni me entero qué estaba haciendo el compañero, pero en las culturas híbridas, el chisme es un tema que hay que empezar a trabajar. ¿Y cómo se empieza a trabajar? Pescando a los chismosos y no poniéndolos en, como dicen por ahí, para que todo el mundo los vea, ya, este es el chismoso, esta es la chismosa. No, es cómo empezamos a identificar quiénes son los chismosos y los empezamos a utilizar a nuestro favor. ¿Cómo hacemos que el chismoso nos ayude a decirle a todos que la próxima semana es la semana de la salud? ¿Cómo hacemos que el chismoso quiera contarle a todos que vamos a sacar una nueva política? ¿Cómo hacemos que el chismoso o la chismosa hagan parte del comité de comunicaciones para que nos cuentes a nosotros y no tenga que salir a contarle a nadie? ¿Cómo hacemos que el chisme deje de ser dañino y sea y sume y multiplique dentro de una organización? Entonces, cuando estamos asesorando a una empresa en tema de cultura híbrida, le tenemos que preguntar cómo estamos de chismes. ¿Será que hay mucho chismoso en esta empresa o no? Y cuando hacen unos gesticos, uno dice, bueno, ya esos gestos me están diciendo que sí, empecemos a pescarlos. Y cuando uno ya tiene el grupito identificado, ya el tema de la comunicación empieza a moldearse. Entonces ahí es donde empezamos realmente a generar valor dentro de una organización de cultura híbrida, porque con este último ejemplo que les acabo de poner del chisme, hemos empezado a moldear lo que es la comunicación. Sergio, en las políticas, Sergio, te estás entrecortando. Sergio, ¿te estás entrecortando o soy yo? claro, Sí, es Sergio, yo yo tampoco lo escucho. ¿O es él? tampoco lo escucho. Sí, perdimos a Sergio. Sí, está entrecortado. Lo perdí. Se fue. Una pregunta, ¿estas diapositivas que Sergio está mostrando las va a enviar o no? Yo tengo esa misma pregunta. ¿Y por qué eso yo no lo veo en la cartilla? No sé. Ajá, Ahorita le preguntamos. sí.
¿Qué pasó? Oh. Los escuché rajando de mí. Ahí volví. Ay, pero otra vez se entrecortó. Estoy entrecortado. Ahí me estoy compartiendo datos porque cuando vengo donde mis papás y en internet es más bien malito. Bueno, esperemos que ya aquí con datos me dé mejor. Ok. ¿En dónde iba? Ahí me van a decir que empiece otra vez, desde cero. Desde la primera clase. Comunicación. Entonces, estaba concluyéndoles que en las demás culturas también se puede trabajar cultura de correo electrónico, se puede trabajar cultura de mail, se puede trabajar cultura de servicio al cliente, todo ese tipo de culturas se pueden trabajar en las otras culturas, pero más orientadas a lo que queremos. Ejemplo, si yo voy a crear una cultura de servicio al cliente, en una cultura emocional, pues el enfoque va a ser más a la persona, a lo humano, a la esencia del ser, mientras que en una cultura híbrida el tema del servicio al cliente va a ser más de protocolo y de cómo saludo, cómo me despido, cómo le hago las preguntas, cómo voy guiando. O sea, no va a ser tan del ser. Mientras que en una cultura de gestión del conocimiento, el tema de servicio al cliente tiende a ser más de asesoría, donde enseñamos más para que el cliente aprenda y el cliente aprendiendo se sienta que fue bien atendido. Entonces, ustedes pueden llegar a un almacén de ropa y encontrar un servicio al cliente emocional. ¿Qué es un servicio al cliente emocional? La persona que se acerca, te dice, te queda precioso, venga, mías esta otra que yo creo que para quién, venga, yo le explico cómo, le explico, no venga, para que la vean bien bonita, para que lo vean bien bonito, vea, póngase si este es el estilo que le gusta, ya le traigo otra, no se preocupe, venga, yo doblo eso es una cultura de servicio al cliente desde una cultura emocional. Una cultura de gestión del conocimiento, el tema del servicio al cliente es más qué le gusta, cómo le gusta, de qué manera le gusta, te gusta este tipo de tela, no te gusta qué colores son los que más te pueden combinar, mira por tu rostro, por tu cabello, es más recomendable que utilices esto, esto y esto. Entonces usted termina recibiendo una asesoría porque están buscando más que aprendas y que así vas a decir, no, a mí me gusta mucho venir acá porque me enseñan. Probablemente ustedes tengan algún almacén o algún lugar que ustedes digan, me gusta porque cuando voy allá me siento asesorado y un cliente que necesita darles dinero. Cultura de producción, cierre de ventas, eso mejor dicho es, aunque le vea feo, se te ve hermoso. Ya, no, hermoso, y usted ahí bien como un espantapájaros y le dicen, te queda hermoso pues, con el objetivo de venderle. Pero ese es el tema de servicio al cliente en ese tipo de culturas. En la cultura de remoto, el tema de servicio al cliente es un servicio más digital, más virtual, y en esta cultura es más de protocolo de servicio. Entonces vean que podemos crear políticas y protocolos en diferentes culturas, pero que van a tener una orientación o un enfoque diferente. Recuerden que cada cultura tiene un principio. El principio de la cultura híbrida es el jefe siempre tiene la razón. En una cultura híbrida, simple. Si el jefe dijo que usted es mala y hay que echarla. Si el jefe dijo que usted era buena, usted es la mejor empleada del mes y le van a dar premios y le van a dar bonificaciones. En esta cultura híbrida se le da mucho peso al tema de los jefes, o sea, al tema de que usted como jefe es el encargado de que su área y su proceso funcione bien. Hábitos. Se trabaja en islas o tribus. Entonces usted entra a un comité de gerencia y contabilidad es tratando de defenderse, diciendo que la culpa fue gestión humana que mandó tarde la información, gestión humana diciendo que sí la mandaron, pero que es que tal el área de operaciones no había mandado las novedades, entonces el área de operaciones ya empieza a decir,
que es que ellos cómo iban a tener tiempo de mandar las novedades si gestión humana le tiene 5 vacantes, entonces tiene a toda la gente reventada, entonces aquí yo no estoy vendiendo por culpa de gestión humana, entonces gestión humana dice, no, venga, es que usted aquí cree que yo soy la culpa, nosotros estamos buscando gente, pero a usted no le sirve a nadie, entonces yo le mando a usted gente y usted no, eso es una cultura híbrida. Y eso es un comité de gerencia de una cultura híbrida. Y hay que ponerle callos a los líderes para que entiendan que es naturaleza de la cultura. No vamos a quitar ese tema de que se echen culpas entre áreas, no lo vamos a quitar, pero sí podemos decirle a los líderes que tomen conciencia que hace parte de su cultura, que cuando hemos decidido ser una cultura híbrida, cada tribu, cada área, cada proceso va a buscar su beneficio y particular. Entonces yo necesito brillar ante el gerente. Y fuiste y le dijiste al gerente que fue culpa mía. Entonces, uy, listo, torcido. Espera que ya no le vamos a correr a usted como área. Y ahí es donde vamos a entender que estamos en una cultura de islas. Las zonas comunes son zonas desordenadas. En una cultura híbrida, usted va a los lockers y huele a pecueca. Usted va a los lockers y tienen stickers, o como le dicen en diferentes ciudades. Bueno, tienen láminas pegadas, tienen stickers, tienen de todo ahí pegado. Incluso en algunas hacen hasta murales. Y la empresa no dice nada. No, déjelos. ¿Para qué los vamos a aburrir? Una cultura híbrida, los espacios, este dejó los zapatos ahí tirados. En una cultura híbrida voy y trapeo y voy y te dejo la trapeadora ya sucia. Y en ese tipo de culturas hay que empezar a hacer un tema de, que ahorita lo vamos a ver con el tema de seguridad y salud en el trabajo, que es de las 5 sol o hola. Hola, sol y 5 S. 5 S es un orden japonés para que haya SEO, es que entre menos cosas tengas a nivel visual, más productivo eres. Sol significa seguridad, orden y limpieza, y hola significa orden, limpieza y aseo. En este tipo de culturas normalmente se utiliza el hola, se utiliza el sol para decirle a la gente que hay que tener los espacios ordenados y limpios. Y eso se hace con campañas de cultura y de limpieza. Hay preferencias, en esta cultura hay preferencias y es por lo que los jefes son los que terminan liderando las áreas, los procesos, la cultura de su área y están muy enfocadas en el cumplimiento del horario. Hora nalga. ¿Cuántas horas estuvo? Eso hace que sea buen trabajador. Se va tarde, es un trabajadorazo. Es de los mejores trabajadores. Llega temprano, primero que todos, el mejor empleado. En esta cultura se ve que el tiempo que usted le invierta a la oficina es el mismo nivel de si usted es bueno o es mal trabajador. Si usted se va a la hora exacta, usted es relojero. Entonces ahí empieza a jugar como ese tema. ¿Qué me preguntaste, Luis? ¿Qué beneficio tiene esta cultura? Ya te voy a decir que puedes mezclar un montón de cosas. O sea, puedes tener formador de formadores, pero puedes tener una actividad para niños, para los hijos, que puedes crear fondo de empleados, puedes tener jornadas híbridas, entonces trabajamos 3 días en casa y 2 en oficina, o al revés. Puedes mezclar cosas, lo que más te gustó de esa, lo traes. Creas tu universidad corporativa, pero no es que haya una cultura de formación y capacitación, sino que por culpa de la rotación, consideramos que tener una universidad corporativa nos es más favorable por el tema de cuidar el conocimiento. Pero ese es el objetivo de la universidad corporativa. O venga, es que aquí a todos los jefes les da pereza dar inducción.
y siempre me sacan una excusa para no dar inducción. Entonces, al principio aparecen muy animados con los primeros grupitos de inducción y ya después empiezan a mandarme el auxiliar, que porque ellos están en una reunión o en una llamada importante y empieza ese desorden. Entonces, como es cultura híbrida, pega perfecto usted decir: "Listo, lo soluciono con una inducción virtual", y queda solucionado. Lo que no puedes hacer en una cultura de gestión del conocimiento. En la cultura de gestión del conocimiento, venga, no es que si quiere o si puede. Aquí tenemos una cultura y como cultura se crea el hábito de que la inducción es importante, de que en la inducción nadie se sale y hasta que no tengas entrenamiento en el cargo no es tuyo. Mientras que acá en una cultura híbrida el jefe dice, lo necesito ya, saquémoslo de la inducción. Entonces digamos que en temas de los pro, es que mientras tengas canalizados todas las culturas que hemos hablado, o sea, la cultura de correo, la cultura telefónica, tengas encauzado eso, te hace el lujito de decir, voy a traerme lo mejor de las otras culturas y voy a trabajar una cultura híbrida organizada, porque cuando no está organizada es una cultura intuitiva. Quiero que se les grabe muy bien eso. Cuando no está controlada es intuitivo, o sea, a cada quien le fluye la cultura. Por allá alguien pone música y quien va y le dice que no, porque es que no se ha dicho si se puede poner o no se puede poner música. Entonces es intuitivo, pero cuando yo de una política, una norma al tema de la música, ya es híbrida porque yo digo, es que yo traigo el tema de la música a esta cultura porque me parece que la música les permite trabajar más conectados y más concentrados. Maravilloso. La estás trayendo como estrategia, no como algo que alguien está haciendo porque sí, porque le dio. Ah, es que empecé a traer mi propia leche en polvo. O no, la leche líquida. Es que yo compré una bolsa de leche y la metí en la nevera del cafetín y ya la gente sabe que esa es mi leche. Y todas las semanas uno ve la bolsa de leche ahí y la persona es la dueña de su leche. Eso pasa en una cultura híbrida o en una cultura intuitiva. En una cultura emocional de gestión del conocimiento, una cultura ya estandarizada, hay políticas que es que este no es su restaurante. Si a usted le gusta tomar su leche, traiga su leche diaria. Pero en una cultura intuitiva, cada quien va tomándose derechos y como nadie le llamó la atención o nadie le dijo que no, lo da por hecho. Cuando ya le damos una política o una norma a eso, se vuelve híbrida. Seguridad y salud en el trabajo. Yo creo que esto lo han escuchado mucho. Lo más frecuente en esta cultura es oír que hay campañas de cero accidentes. Si usted alguna vez ha estado en una empresa que le ha hecho la campaña cero accidentes, bienvenidos a una cultura híbrida o a una cultura intuitiva. Están enfocados en que haya cero accidentes, pero lo hacen es con campañas. Pero cuando hay que sacar presupuesto para los elementos de protección personal, no hay presupuesto. Venga, mandemos a arreglar esas sillas que todavía tienen vida, todavía aguantan esas 3 rueditas ahí. Y es una silla de 6 ruedas, pero tiene 3 todavía y dicen que todavía aguanta. Y llaman al de mantenimiento, al MacGyver de la empresa, para que le haga ahí el ajustico a la silla, o le eche aceitico. Y vamos sosteniendo las sillas así, pero cree una campaña de cero accidentes. Y la incoherencia fluye totalmente. Las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo son de normas, políticas. Hay premios para el que no se accidenta. Entonces, al final del mes vamos a entregar tales premios entre los que no se accidentaron. Entonces, los accidentados, que probablemente fue accidente, porque el accidente justamente es accidente porque no estaba planeado, termina castigado. Venga, entonces a mí no me dan premio porque me accidenté.
Sí, es que usted no hace parte de los que cuidan los indicadores de la empresa. Entonces eso pasa en esta cultura, en las otras culturas no. En las otras culturas, si te accidentaste, te están acompañando. ¿Cómo te estás recuperando? ¿Cómo sigues? ¿Cómo vas? Y no van a premiar a los otros porque no se accidentaron. Van a premiar probablemente un área, un proceso, porque el proceso mostró reportes de, ¿cómo es? Accidentes e incidentes, porque mostró reportes de incidentes y al reportar más incidentes minimizan accidentes. Ahí se dan premios en esas otras culturas. En esta cultura no, en esta cultura es entre los que no se accidentaron. Eh, prima lo legal cuando hay un accidente. Entonces accidentó a alguien, lo que empiezan a revisar es si es culpa de la empresa o es culpa del colaborador. Empiezan a revisar si está utilizando los elementos de protección personal o no. ¿Para qué? Para decir, ah, venga, a nosotros no nos va a pasar nada porque es culpa de él. Eso pasa en esta cultura. Van a mirar es cuidar el otro está ahí accidentado, el gerente está preguntando si es culpa de nosotros. Mientras que en otras culturas se preocupan primero por la salud y la vida de la persona, incluso en las de producción. Recuerden que una cultura de producción, si usted se accidente, se van a preocupar por usted porque necesitan que usted no se ausente, porque afecta la productividad. Entonces se van a preocupar por usted. En una cultura de estas, en una cultura híbrida o intuitiva, usted lo que va a percibir es que lo primero que tienen que cuidar es el bolsillo. Tienen detalles con las personas cuando las cosas van bien, pero cuando las cosas van mal, no hay presupuesto. Entonces, este mes nos fue bien. Repártales cupcakes, vaya. Queda autorizado para ahora el Día de la Madre una tarjetica con una chocolatina. O manden a la de bienestar a que compre flores para que el viernes le demos flores a las mamás y le damos una tarjetica que diga que eres una super mamá. Y eso es de esta cultura. Y esa tarjetica queda en la basura. Al lunes ya no está esa tarjetica en ningún lado. Y la flor pues, se la llevan como la llevaron el Día de la Mujer. Pero el día que usted le haga una entrevista de retiro no van a decir, ay, venga, yo no me quiero ir de esta empresa porque es que ese cupcake que daban el Día de la Madre, uy, la florecita del Día de la Madre hace que yo me quiera quedar en esta organización. Pensemos que muchas veces hacemos detalles que no marcan. Yo prefiero, dentro de una cultura de estas híbridas, y cuando yo asesoro culturas híbridas, yo les digo, vea, aprovechen estas fechas comerciales para posicionar la marca en el corazón de la familia. No sé, regale una toalla, pero con la marca de la empresa, que esa persona le lleve esa toalla para la casa y los hijos vean esa marca. Eh, no sé, regale lapiceros con la marca, que el hijo termine yendo al colegio con el lapicero de la marca de la empresa. Aproveche publicidad o impacte en algo. No estoy diciendo que eso sea lo que se deba hacer, pero normalmente en estas culturas tienden a invitarlas a almorzar y a decirles que son muy importantes, que les agradecen porque son madres y trabajadoras, porque ustedes son unas luchadoras y les hablan supremamente bonito, pero cuando pediste permiso para llevar el hijo al médico te dijeron que no, pero cuando tenías que ir a reclamar las notas del hijo al colegio te dijeron que no, pero cuando tenías el hijo con fiebre te hicieron venir a la oficina, pero el día de la madre te dan la chocolatina. Esa es de esta cultura. Mientras que en la cultura emocional, usted dice, aquí sí me han valorado como madre, el día que mi hijo estaba enfermo me dijeron que me fuera y mis compañeros me cubrieron, estuvieron pendientes de cómo seguía mi hijo.
Vaya, pregúntele a una cultura híbrida o intuitiva cómo se llama su hijo. Ni idea, porque es que no les importa. En una cultura emocional sí es muy importante tener la base de datos con los nombres, las edades y todo lo de los hijos. ¿Quieres saber si está en una cultura híbrida o intuitiva? En octubre, porque en septiembre tiene a los de bienestar o a los de gestión humana con una base de datos preguntándole a todos qué edad tiene su hijo, porque necesitan ir a comprar algo para el regalo. Vaya, pregúntele eso a una cultura emocional. Desde su ingreso ya estás en una base de datos y sus hijos ya sabemos que si usted entró y su hijo tenía 7 años y usted lleva 3 años acá, ya su hijo tiene 10 y la cultura emocional lo sabe. En una cultura de estas, cada año van investigando y preguntando y te vuelven a preguntar lo mismo una y otra vez. Con el equipo comercial, con el equipo de ventas, eh, se hace por presupuesto. O sea, todos los meses en todas las culturas hay presupuesto, pero aquí lo que es más importante no es y cómo vas con el cliente, cómo vas con las ventas, no. ¿Cuánto llevas de presupuesto? Y la pregunta todo el tiempo es de presupuesto. El que venda más es el mejor. Entonces, si usted está vendiendo poquito, no sirve, se va. Y al otro lo están poniendo allá en un pedestal. Y ese es el mejor vendedor, pero cuando tiene un mes malo, lo ignoran totalmente. Eh, los vendedores antiguos les entregan los clientes más grandes porque hay que dar confianza, mientras que a los nuevos les entregan los clientes pequeños o los proveedores pequeños y después le exigen los mismos resultados. Entrenan en cierre de ventas. Esta cultura sí o sí es cierre de ventas. Ahí sí vaya y busque los gurús que le dan formación de cierre de ventas, porque aquí lo que necesitamos es vender, 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 producir, producir, producir y producir. El cliente es visto como un proveedor de dinero. A los nuevos les dan solo el trabajo frío y les exigen igual. Total, en este tipo de culturas, donde uno llega y dice, sí, si es una cultura híbrida, es válido que usted diga que el nuevo se tiene que ganar las cosas y que el antiguo ya pagó el precio de ser nuevo y ya ha ido ganando un respeto o una antigüedad. Esto es una cultura intuitiva, una cultura emocional. Usted nunca permita que pase eso. Una cultura emocional, todos al mismo nivel, todos en igual de condiciones, porque ahí es donde estamos reforzando los hábitos de cultura. La fiesta de fin de año de esta cultura se hace en una discoteca o se hace en una finca. Hay rumba, licor y desmadre. Y el de gestión humana. Para eso trabajaron todo un año. Déjelos que tomen, déjelos que disfruten, que bailen. Después de esa fiesta de fin de año, obviamente hay despidos, porque es que esta se besó con estos dos se encerraron en el baño, no sabíamos que la directora financiera estaba saliendo con el tesorero, en esa fiesta nos dimos cuenta que el auxiliar contable se emborrachó y fue que era un hijo de tantas. Entonces, para eso trabajaron todo el año, para que a la semana siguiente usted los despida porque se portaron supremamente mal en la fiesta de fin de año. Incluso en esta fiesta de fin de año, el que no vaya a la fiesta de fin de año tiene llamado de atención, porque no, la empresa hizo una inversión muy importante en esa fiesta y cómo le va a dar ese desprecio usted. Es como si usted estuviera cumpliendo horario laboral. Tiene que presentarse. Y va la gente bien aburrida allá. Y el nuevo sale con el televisor de 80 pulgadas y el antiguo sale con la cartucherita o la cajita de herramientas que se ganó. Como dato importante, al ser una cultura que se diseña por sí sola, tiene una mezcla de las otras culturas que a veces hace que la gente se confunda.
que ustedes digan, ah, no, aquí esto es una cultura de gestión del conocimiento. Y después le dicen otras cosas y usted dice, ah, no, 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 es una cultura emocional. Y cuando te muestran los despidos, ay, no, no, esto es una cultura de producción. Cuando usted empieza a entender que tienen una mezcla de todo, usted va a decir, ah, listo, venga, ustedes no son ni esta ni esta. Ustedes son una cultura híbrida o intuitiva. Vámonos con las Rosa de Guadalupe, otra vez con una historia de Lady. Vamos a ver qué le pasó a Lady en esta. Una vez no podía ir a la fiesta por fuerza mayor y me dijeron que no le daban el regalo a mi hijo si faltaba. Cultura híbrida o intuitiva. Yo me imagino que estás hablando de la misma empresa o de una variante de empresa donde has dicho siempre he trabajado en las mismas. Porque en una cultura emocional, Lady dice, venga, por esta situación no puedo asistir, te dicen, ah, venga, ya te vamos a traer el regalo de tu hijo para que se lo lleves. Ya. En una cultura de gestión del conocimiento te van a decir, ah, que falla, pero entonces al menos conectate un ratico y al menos disfrutas esta partecita. Y claro, la próxima semana reclamas el regalo de tu hijo para que se lo lleves. Ese tipo de culturas son mucho más cercanas que esta. Esta va a tener una mezcla de muchas cosas, pero bajito. Betsy, ¿ibas a decir algo o se te fue la mano? No, sí, iba a decir dos cosas. Dime. También me pasó igual, pero ya yo desde el lado de gestión humana, la jefe no dejó mandar los regalos de los niños, de los papás que no pudieron ir con ellos. Yo le decía, a ver, pero es que los niños, ¿qué culpa tienen que los papás no hubieran podido ir, esos niños? No. Y allá están esos regalos todos arrumados en un rincón de la oficina, que a mí hasta me da pesar, la verdad. La verdad me da mucha tristeza porque pues, no le da el sentido que la empresa invierta un montón de plata para mantener eso allá. Y también con lo de la fiesta de fin de año. No sé si estoy mal, yo soy 100% en contra de las fiestas que tienen licor porque eso trae demasiadas consecuencias nefastas, las personas se desdoblan y el año pasado también tuve alguna situación similar porque la jefe quería fiesta y ella dice que el forro chocho y que hacer mil cosas. Yo le decía, no, ¿El qué? ¿El pocho? ¿Qué el es? forro chocho le dice ella. Primera vez que oigo la palabra. Es más, ni la sé escribir. No. Entonces yo le decía, ven, pero es que eso se presta como para tantas cosas. En esas conversaciones, en algún momento contó ella que hicieron otro año una fiesta en una discoteca y que a todo el equipo de gestión humana luego que les tocó quedarse a limpiar los vómitos y todo porque entre los parámetros para el prestado local decían que no iban a limpiar vómitos ni nada. Yo, oye, no, pues qué pena contigo, pero yo no me he puesto para esas cosas y menos para quedarme a limpiar vómitos de toda la empresa aquí. No, 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 me parece que eso es como de quinta, la verdad. Y pues, con todo el respeto, yo decía no. No, 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 yo pienso que podemos empezar como a, no sé si está mal dicho, a culturizar nuestra empresa y hacer otro tipo de espacios para compartir con los colaboradores. El año pasado había propuesto yo hacer una cena con los esposos, o sea, cada colaborador con su esposa, en un restaurante acá en Medellín, con una cena bonita, cosas que estén diferentes, no estén acostumbrados a vivir de pronto ellos en su día a día. Yo les decía, pues es que ellos emborracharse lo hacen siempre por ahí en sus días libres, pero ellos quizás nunca han tenido la oportunidad de ir a un restaurante bonito, que los atiendan bien, no sé. Finalmente hicimos eso y pues yo siento que nos fue muy bien el año pasado con esa actividad, aunque ella este año ya está otra vez diciendo que para este año quiere otra vez en discoteca. Entonces, ahí. No tienes una cultura todavía No, no, fuerte, porque cuando se tienen ya una cultura reforzada, la gente se va acoplando y no hacemos lo que la gente dice. Ah, es que la gente quiere discoteca, no, venga, es que a medida que vayamos pasando año tras año y vayan viendo que se vuelve una cultura la noche de los mejores, la gente va a ir exacto. desapegándose de eso y va entendiendo que en esta empresa se hace así y eso va funcionando. Jonathan dice, róbese eso, saque esos regalos a escondidas y regálelos en unas campañas sociales que lidero yo. No, a mí no me traiga cosas robadas. Pero, cuando decía lo de los regalos allá guardados y todo el cuento, yo también trabajé en una empresa donde
no fueron los niños, y nosotros fuimos y guardamos eso, y pasó el tiempo y esos regalos se iban ya rompiendo, las bolsitas de regalos, se iban volviendo todo eso una basura. Y en algunas ocasiones por ahí uno sacaba eso y se lo daba a cualquier mamá por ahí, se iban felices y uno terminaba regalando eso y uno decía, qué bobada, hoy lo estamos regalando y no dice nada. Y ese día en la fiesta decía, no se lo mande porque no vino. Entonces son cosas que a veces uno dice, bueno, hacen parte de la cultura. La infraestructura en esta cultura son espacios cerrados, oficinas con puertas. Los jefes o los directores, si están en puerta cerrada, los demás pueden estar por allá en bahías o en, ¿cómo es que le dicen? En islas como tal. Los rangos jerárquicos son muy importantes. Entonces, en el cuarto piso están los directores, en el segundo y tercero están los administradores, los administrativos, y así nos vamos poniendo en playa baja, playa media y playa alta. Y así es la cultura de estas empresas. El organigrama es vertical, los cargos tradicionales, coordinador de bienestar, jefe de gestión humana, auxiliar de gestión humana, cargos normales. Lo disciplinario, el reglamento interno de trabajo es muy importante y los descargos son una constante. O sea, usted como líder de gestión humana permanece en descargos. Ay, no tengo tiempo de ir a tal parte porque es que tengo que hacer descargos. Ay, yo quisiera acompañarlos, pero es que tengo citación a descargos. Y el líder de gestión humana se vuelve una persona de descargos y descargos y descargos. Esta es la cultura híbrida. Recuerden que ya con eso quedamos y completamos las 5 culturas. Me voy a devolver para la cartilla que tenemos y con esta clase ya llegamos al tema de la cartilla. En este tema de la cartilla vamos a encontrar en la página, bueno, por aquí en la cartilla van a encontrar cultura híbrida o intuitiva, donde va a hablar de las culturas y ahí está lo que yo les explicaba del correo, del mail, del para, de con copia oculta. Van a encontrar pues el resumen de lo que vimos en la clase. Y en la página 31 van a encontrar una encuesta de identificación e introducción. Si alguna vez a ustedes los ha visitado el Ministerio de Trabajo, es el mismitico formato, solamente que cambian algunas preguntas, que es, por ejemplo, por acá abajo, cuando nosotros hacemos esta encuesta, miramos en qué rangos de edad está la gente, qué género normalmente predomina en la empresa, qué orientaciones sexuales o qué temas de inclusión tiene la empresa, niveles de escolaridad, temas étnicos, porque esto también nos va permitiendo a nosotros decir, ya por aquí hay unos temas de leyes que sí van con el tema de cultura, pero cuando nosotros vamos viendo que hacen parte de una cultura muy adulta, que impacte en esas generaciones. Espérenme, me fui otra vez, no. Volví, estoy. ¿Me están oyendo en este momento? Sí, Sí, lo estamos estamos escuchando. oyendo. Lo estamos escuchando. Vi que parpadeé, entonces no sé. Entonces, el tema de esta encuesta es hacer como una identificación sociogeográfica, cultural, de todo, para saber, por ejemplo, venga, vamos a hacer la fiesta de fin de año, pero la mayoría aquí son mayores de 45 años, llevemos el combo de las estrellas, llevemos a los cantores de Chipuco, llevemos a los relicarios. Pero si vemos que la mayor cantidad del personal es un personal muy millennials, muy centennial, entonces hay que llevar un reggaetonero, entonces hay que poner música más, salsa más, no, la salsa es cuando es una mezcla proporcional, entonces ponemos salsa, merengue, reggaetón ahí mezcladito.
Entonces, cuando nosotros tenemos esta identificación, también hacemos actividades culturales mucho más orientadas y enfocadas a la organización. Entonces, cuando ustedes se sientan con la empresa que van a hacer la práctica, ustedes le van a despedir a la de gestión humana o con la persona que ustedes estén hablando directamente, que si les ayuda respondiendo esta encuesta. No es reunámonos para que llenemos la encuesta, porque en esta encuesta preguntan cuántas personas tienen entre tal edad y tal edad. El de gestión humana, bueno, yo sí lo hacía, yo sí tenía más o menos el dato, pero la mayoría de líderes de gestión humana dicen, tengo que averiguar, tengo que ir a mirar en la base de datos. Entonces, imagínense ustedes en una reunión con alguien para diligenciar la encuesta y esa persona diciendo, yo te la averiguo, le voy a preguntar el de nómina, déjame yo y pregunto, no, se vuelve aburridorcísima esa reunión. Más fácil, lo que hacemos y lo que hemos hecho es, mira, te mando esta encuesta para que me ayudes dándole respuesta y me digas cuando ya la tengas lista, cuándo nos podemos sentar para revisarla. Y ahí ya van a tener otra información adicional. Sí, claro, Lady, lo puedes hacer en la empresa donde estás trabajando. O sea, ustedes pueden hacer su práctica donde quieran. Y vuelvo y les digo, y si quieren hacerse en parejas, porque están en la misma ciudad o porque trabajan en la misma empresa o por lo que ustedes consideren, se pueden hacer en parejas y también es válido. El ejercicio es que ustedes queden con un certificado de una empresa real. O sea, yo no les puedo decir, venga, es que mi marca se llama Sergio Tu Coach y usted hizo la práctica en Sergio Tu Coach y yo hoy te hago un certificadito de Sergio Tu Coach, pero yo no tengo NIT, yo no tengo RUT, yo no tengo Cámara de Comercio, yo no tengo nada. Esa certificación no nos va a servir. Yo lo que necesito es que sea una empresa con NIT y con RUT, que sea una empresa que le reporte a la DIAN, que sea una empresa que si uno pregunta por esa empresa, sea una SA, una SAS, que esté consolidada, que esté realmente, que sea una empresa real. Y que esa empresa te dé un certificado diciendo que certifica que Lady Marcela Bonilla asesoró a la organización en cultura organizacional, permitiéndonos pasar de una cultura tal a una cultura tal. Pueden escribir incluso lo que quieran porque ellos están certificando que usted los asesoró en cultura. Usted va a quedar con ese certificado, que eso es oro para ustedes, porque ustedes ya cuando le ofrezcan a una empresa una asesoría en cultura, van a mostrar que ustedes ya han asesorado empresas, o cuando ustedes estén en un proceso de selección, ustedes le van a decir, mira, adicional, quiero mostrarte que a esta empresa yo la asesoré en cultura. Eso los catapulta y les tengo gente diciéndoles, vean, fui a una entrevista y cuando les mostré que había asesorado a una empresa en cultura, mi perfil se volvió el primero y el favorito en todo el proceso de selección. Eso es lo que necesitamos hacer en la práctica. Entonces recuerden, la práctica a partir de ahora es buscar una empresa, reunirse con la junta directiva, con el comité de gerencia o con gestión humana y exponerle las 5 culturas. Ya les voy a compartir la presentación que les acabo de mostrar, que tiene las 5 culturas, que es el ejemplo que ustedes pueden utilizar. Ustedes lo pueden pasar a otra presentación, ponerlo en la marca de ustedes, ponerlo en PowerPoint, en Power BI, lo que ustedes quieran. Yo se los mando en PDF, descargado de Canva. Y ya con esa información ustedes van y les ponen y a la junta directiva o al área de gestión humana o al gerente o a los dueños, y los dueños o el comité a los que ustedes les pusieron va a decir, hoy somos esta cultura y queremos ser esta. Listo, muchas gracias. Y ahora llenan esta encuesta con las personas de gestión humana y ustedes quedan con la cultura actual, con la cultura deseada y con esta información. Con eso ustedes van a construir un informe como ustedes consideren hacerlo. Hay gente que lo hace en Word, hay gente que lo hace como presentación, hay gente que lo hace con gráficas, hay gente que lo hace en forma cronológica. Y usted le van a hacer una propuesta a esa empresa diciendo que para pasar de esta cultura a esta cultura, le recomienda hacer estas actividades. ¿Cuáles son estas actividades? Las que hemos visto que tiene cada cultura. O sea,
Si quieren ser una cultura emocional, peguen las actividades de cultura emocional, pero denles una programación que no sea cada 8 días, no. Vamos a trabajar primero este temita y en 6 meses trabajamos este otro y en 8 meses trabajamos este y vamos haciendo algo que termine siendo un plan de trabajo que permita que en 3, 4, 5 años la empresa se consolide en esa cultura. Ese es el ejercicio que tienen, ese es el ejercicio faltante. Ya a partir de ahora dejamos de tener reuniones grupales y lo que vamos a tener es que cuando ustedes hagan tengan esa información y necesiten de mi asesoría, nos vamos a reunir individualmente para conversar sobre lo que identificaron, lo que les pidió la empresa y yo les doy más o menos la guía y ustedes ya con eso cogen la práctica para seguir siendo coach de cultura para otras empresas. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Todo clarísimo? Sergio, yo tengo una duda. Dale. ¿Cómo se diferencia la cultura de producción con la cultura híbrida? La cultura de producción tiene unos hábitos muy tirados a todo el tema de resultados. En la cultura de producción normalmente no vas a ver que haya escuelas de formación. En una cultura de producción normalmente no vas a ver que saquen espacios de capacitación y te digan, claro, aquí las capacitaciones son muy buenas. En una cultura de producción todo el tiempo te dicen, no, estamos ocupados trabajando, no podemos ir a esas capacitaciones. En una cultura de producción, los hábitos están más orientados en indicadores, en resultados, en balance scorecard, en tener todo ese tema de los KPIs, todo. Mientras que en una cultura híbrida tienen un poquito de todo. Incluso pueden tener un poquito de la cultura de producción. Lee bien como los elementos que tiene una cultura de producción, una cultura híbrida, y te vas a dar cuenta que en esta hacen una cosita y en esta pueden hacer de todo, pero controlado. No es ahí sí, hagan de todo, no importa. No, venga, con control. ¿Listo? Caro. Carolina. Caro, no te estoy viendo, no te estoy oyendo, no sé si estás hablando. Bueno, mientras Carolina soluciona, Lady, piedradita. Hola Sergio, bueno, yo tengo una duda. Si una empresa, por ejemplo, dice que tiene una cultura híbrida y obviamente de pronto uno como gestión humana y frente a lo que nos has enseñado podemos detectar, por ejemplo, me identifiqué mucho cuando decías, ay, pero el que no va a la fiesta de los niños no le damos el regalo. Pero si podemos mejorar eso y si le damos el regalo y podemos ir como adaptando cositas un poco de la cultura emocional, de la cultura de gestión del conocimiento, ¿eso está bien? Estás hablándome al principio de una cultura intuitiva que tenían, no le damos el regalo. Y cuando creas ese cambio de dar el regalo, ya vuelves cultura híbrida. O sea, venga, vamos a hacer un pedacito de lo emocional y vamos a hacer que los hijos se sientan parte de la empresa. Pero en ese pedacito. Ay, no, aquí no damos kits escolares, aquí no damos nada de eso, pero los regalitos que vamos en octubre, sí. Entonces mira que no es todo, mientras que en una cultura emocional dan kit escolar, ayudan con auxilios educativos para los hijos también, o pueden hacer escuelitas de fútbol, convenios con escuelas de fútbol, perdón, pueden hacer un montón de cosas pensando en los hijos, mientras que en una cultura híbrida, cositas, como pinceladitas ahí como para ir sosteniendo. Entonces una cosa es intuitiva porque era una ley, y lo vuelves híbrido porque le metiste cultura. Ok, perfecto. Listo. Gracias. Vale. Vamos con Sara. Sergio, no sé si ahí me escuchas bien. Bien. Vale, perfecto. Es que tengo una pregunta. Yo no estoy segura si probablemente esto lo abordaste en la primera clase, que tengo como un leve recuerdo de que sí, pero es justo que cuando uno busca en Google, pues literal, tipos de cultura organizacional, salen pues claramente otras clasificaciones. Entiendo completamente que esta clasificación que tú nos compartes de las 5 culturas es una construcción propia de Sergio Úrsula, ¿cierto?
Pero entonces yo quisiera validar un poco en esa clasificación que uno encuentra, por ejemplo, de cultura de poder, cultura de roles, cultura de tareas, de personas, que muchas veces he visto pues como en las organizaciones en las que he estado, que se entran un poco como en ese sentido de la cultura de las personas, ¿cierto? Pero entonces no sé si eso se puede ir validando como a la luz de las que tú justo nos mostraste y nos explicaste, o si realmente son otros temas completamente separados, pues como de los modelos que tú construiste, y justo también uno encuentra como, porque ahí como que no alcanzo a comprender al 100% si esos son subculturas o culturas, como Tipos. que hay un enredo, porque Ah, claramente como que en el mar del conocimiento hay un montón de información de todo, vale, ¿cierto? Y lo vale. nombran de maneras diferentes. Te lo aclaro aquí, si lo miras en la cartilla, te aparece en la cartilla en la cultura de producción. En la cultura de producción aparecen tipos de cultura. Y ahí es donde aparecen los tipos de cultura de poder, de personas, de procesos, todo ese tipo de culturas, porque son tipos de culturas que hacen parte de una cultura de producción. O sea, has estado en culturas de producción que cogen tipos de cultura, que son microculturas. Cuando nosotros estamos haciendo este tema de la certificación, acuerden que al principio también se los dije, esta es una investigación que se hizo de culturas, pero que ya está avalada por el externado, que está avalada por EAFID, que ahora el 6 de junio vamos a estar en la Universidad de la Costa, en el Congreso de Gestión Humana, donde vamos a exponerlo porque ya la Universidad de la Costa también dijo, avalamos el tema de la cultura, de las 5 culturas. Incluso todas las universidades me han pedido saque el libro, saque el libro, saque el libro, saque el libro. Ya el libro también va a salir porque obviamente cuando ya salga el libro, esté en las librerías y con el aval de las universidades, digamos que estas culturas ya van a ser mucho más estandarizadas. ¿De dónde vienen estas culturas? Recuerden que son copiadas de Google, recuerden que son copiadas de Microsoft, son copiadas de Copetrol, de Bancolombia, de empresas donde cogimos todos esos hábitos y todas esas culturas y los mismos presidentes de esas empresas han dicho, sí, efectivamente, al consolidarlo, ese es el tema, el tipo de cultura que hay. Pero es efectiva, específicamente en lo que encuentras en Google en estos momentos, que habla de tipos de culturas, están dentro de la cartilla en la cultura de, de producción, porque la cultura de producción es la que permite tener tipos de culturas. Ok, las otras entonces no se genera tanto ese tipo de cultura, es más solo el modelo, pues como esa cultura, incluso separándolo, no es un tipo, no es un modelo, sino que es esa cultura. Estilos de cultura, 5 Ok, estilos. ok. Y cada estilo tiene, es como cuando hablamos de, están los raperos, los punkeros, los Estilos rockeros, musicales, ajá. eso, está la música, que se llama cultura, y tiene unos estilos, y esos estilos va generando ese objetivo que tiene una organización, de ser más humana, de ser más del conocimiento, de ser más del resultado de la producción, y vuelvo y les digo, ninguna de las 5 culturas es mala, siempre y cuando esté orientada bien. Ahí va a haber un líder de gestión humana que va a hacer que la cultura, indiferente de la que sea, y otras que van a ser un poquito más de confianza y de creatividad. ¿Listo? Vale, perfecto, muchísimas gracias. Listo. Valiosa respuesta. Lady, ¿tienes otra de la mano levantada? Piedradita. No, Ya. no, perdón. La dejaste levantada. Y Lady Marcela, otra vez. Yo ¿O sí. la dejaste levantada? Bueno. Ay, espera. Cierra un micrófono. Es que sí, precisamente lo que estaba diciendo la compañera, yo terminé una especialización de gestión humana el año pasado y precisamente estos días cogí mi cuaderno para repasar y encontré la clase de cultura, pero era completamente diferente, digamos que me enseñaron fue aldocracia, cultura de control, clan
y mercado. Y yo decía, o sea, sí, siento que esto fue mucho más completo porque a pesar de que yo en la empresa donde trabajaba hice todo este proceso, siento que yo también estaba como medio perdida. Y yo no le supe ni explicar eso de clan Oldocracia, era como muy complejo y no sé. Sí, sí, digamos que cuando haces la especialización en gestión humana te van a hablar de, incluso cuando te hablan de los tipos de liderazgo, te hablan de un montón de cosas que van y suman dentro de la cultura. Muchas veces nos hablan es como de qué quiere impactar realmente la empresa a nivel de cositas. Mientras que aquí lo que estamos buscando es que veas que la cultura tiene que ver con la comunicación, con seguridad y salud en el trabajo, tiene que ver con temas de principios. No todas las culturas tienen valores, que es el respeto, la honestidad. Eso no, cultura no es eso. Cultura, aquí también decimos que la cultura tiene que ver con la infraestructura, los muros, las paredes, hablan de la cultura. La cultura se respira dentro de la forma en la que interactuamos a nivel de espacios, del tipo de líderes. Vea que aquí incluso decimos cómo es la cultura de un equipo comercial. Venga, es que se vende diferente dependiendo de la cultura que tengas. Vas a darte cuenta que a medida que vas viendo empresas que van teniendo este tipo de culturas, ya hoy en día hemos certificado varias personas como coach de culturas, ya han hecho prácticas en diferentes empresas. Yo en estos momentos estoy implementando la cultura en todo el grupo empresarial eh, de Ardila Lule. Y en este momento, lo que están viendo ellos de las culturas, dicen, queremos esta y empecemos a enfocarnos en esta y trabajemos en esta. Y todos los que han hecho prácticas en diferentes empresas han llegado diciendo, Sergio, que quieren esta cultura y vamos a trabajarla de esta forma, y la han venido trabajando y han encontrado resultados poderosísimos. Desde ahí es obviamente que empezamos a decir, eso está validado, porque ya lo hemos aplicado, porque ya se ha medido, porque ya el Ministerio de Trabajo también lo conoce. Pues, tengo el honor tenía el honor de asesorarlos hasta que cambiaron a Gloria. El Ministerio de Trabajo conoce los 5 tipos de culturas. O sea, hemos hecho un trabajo donde hemos llevado a que realmente en las universidades se empiece a hablar diferente. Y por eso hemos asistido a congresos, a seminarios, a eventos. Y vuelvo y digo, el que la va a sacar del estadio es el 6 de junio en Barranquilla, que la Universidad de la Costa va a darle totalmente el aval también como universidad a este tema de la cultura. ¿Listo? Listo, chicos, siendo las 8:15 de la noche. Mil gracias a todos. Saben que a partir de ahora me escriben por el privado. Voy a anular que hablen por el grupo, pero ya cuando necesiten algo, me escriben en el WhatsApp y voy a estar pendiente para acompañarlos. ¿Listo? Bueno, feliz noche para todos. Chao, chao. Sara, ¿vas a decir algo? No, es que justo una compañera había preguntado que hasta qué plazo teníamos para ya cerrar Ah, el consultoría. ok. 31 de mayo. A ver, yo les digo cómo funciona. Hasta el 31 de mayo, el que haya hecho ya ya solicitamos licencias y se las hacemos llegar a la dirección que ustedes tengan. Sergio, no alcancé el 31 de mayo, me voy en junio. En junio vas a tener que pagar 40,000 pesos más para el tema de la licencia. O sea, no es para mí, sino para el tema de la licencia. La terminó en julio, paga los 40,000 pesos adicionales. Lo terminó el 31 de mayo, no tienes que pagar absolutamente nada porque hace parte de los plazos que tenemos. ¿Listo? Eso es, ya, si en julio, o sea, terminando el 30 de julio, no has hecho las prácticas, pues conversamos y miramos qué fue lo que pasó, qué sucedió, porque ahí sí yo creería que tendrías que volver otra vez a estar en clase. ¿Listo? Listo, unas gracias. Bueno, Gracias, Sergio, por tu sabiduría. listo. Un abrazo para todos.
Chao, chao. Gracias, Sergio. Un Se les abrazo. quiere. Chao. Chao.